Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, hermanos. Nos encontramos entonces en este día, hermanos, para alabar y bendecir el nombre del Señor a través de la palabra del Señor. La idea es poder estudiar un poquito la Escritura. Estamos diariamente, constantemente en cuadrangulares.cl, ¿no es cierto?, que es nuestra radio. Estamos allí, hermanos, alimentando un poquito a algunas personas. Sabemos que no es tan fácil que la gente estudie la palabra, pero sí estamos haciendo el empeño para que ellos se acostumbren a revisar, a estudiar un poco la palabra del Señor. La idea es poder, ¿no es cierto?, aportar un granito de arena en la educación, en lo que respecta a un poquito conocimiento, y obviamente empujarles a aplicar la palabra del Señor diariamente. Así que este es un tiempo donde necesitamos, hermanos, concentrarnos, tomar un lápiz si es posible. De todas maneras va a quedar grabado ahí en el Facebook. También estamos ahí en Facebook, ¿no es cierto? facebook.com/radio.cuadrangulares. Así que lo puede revisar todas las veces que quiera. Y eso nos ha ayudado a poder dar un pequeño alimento a algunos de ustedes. Vamos entonces, hermanos, ya estamos en el capítulo 5 de Pedro, primera de Pedro, ¿ya? Estamos trabajando entonces, hermanos, con Pedro. Dice, quiero darles, dice el primer versículo, quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos, y sois testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Del mismo modo, ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Vamos a intentar verlo en dos partes. Hermanos, aquí vemos como en primera de Pedro 5, los ancianos eran oficiales de la iglesia, que ellos proporcionaban, ¿no es cierto?, supervisión, protección, disciplina, instrucción y dirección, ¿no es cierto?, a muchos creyentes. Y de hecho, tanto griegos como judíos daban gran honor a los ancianos, a los que eran hombres sabios, y a la iglesia cristiana continuó ese modelo de liderazgo. De hecho, los ancianos tenían que ver con hombres que eran maduros, ¿no es cierto?, que eran equilibrados en su manera de actuar. Así que de hecho los ancianos asumían gran responsabilidad. Y se esperaba, ¿no es cierto?, que vivieran vidas ejemplares. De hecho, Pedro, ¿no es cierto?, uno de los 12 discípulos, fue uno de los 3 que vio, en este caso, la gloria de Cristo en la transfiguración, ¿yo? Y ahí vemos, hermanos, con frecuencia el portavoz de los apóstoles testificó de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Estamos hablando de Pedro, predicó, ¿no es cierto?, en Pentecostés, y llegó a ser una columna de la iglesia en Jerusalén, pero al escribir a los ancianos él se identifica como anciano, fíjate el detalle, no como alguien superior, sino como alguien igual a ellos, y les pide que apacienten la grey de Dios. O sea, en el fondo le pide exactamente lo que Jesús le pidió a él, ¿ve? Pedro seguía el mismo consejo que había recibido cuando trabajaba a la par con los otros ancianos, o sea, en este caso cuidando al pueblo fiel de Dios. Así que su identificación con los ancianos es un ejemplo muy, muy poderoso del liderazgo cristiano,
ya en el que la autoridad se basaba en el servicio, no era otra cosa, no en el poder. Entonces Pedro describe varias características de los buenos líderes de la iglesia, que en este caso eran los ancianos de aquella época. Y hoy día podríamos llamar que son los pastores, pero también hay otros hombres que podrían serlo, ¿no? Por ejemplo, tenían bien claro que estaban cuidando el rebaño de Dios, no el de ellos. También que dirigen con dirigían con un sincero deseo de servir, no por obligación. Y también otra característica es que estaban preocupados por lo que podían dar, no por lo que podían recibir o lo que podían conseguir. También en número 4 guiaban mediante un ejemplo. Ellos, y eso es muy importante en el liderazgo, ¿no? Nosotros intentamos que la gente nos siga nuestro ejemplo, no por fuerza. Y todos guiamos a otros de algún modo, y cualquiera sea la función, el liderazgo debe manifestar estas características, ¿ya? Así que, y también menciona allí que el príncipe de los pastores es Jesucristo. Él es como el jefe, ¿no? Él es el patrón de los demás pastores o de los demás líderes. Y obviamente este versículo se refiere a la segunda venida, cuando Él juzgará a todos, ¿no? Y aquí también se refiere a los adultos, a los jóvenes, que puedan beneficiarse unos a otros en las instrucciones de Pedro, porque había un problema de que a menudo el orgullo, fíjate, impedía que los adultos comprendieran a los jóvenes, y los jóvenes les impedía escuchar a sus mayores. Había como una noche, yo creo que hoy día también ocurre, y pasa eso, que ahí están entre los jóvenes que quieren una música total y absolutamente nueva, y los ancianos quieren una música que sea mucho más antigua, y les cuesta mucho sujetarse unos a otros, ¿ya? Así que Pedro les dice a los jóvenes y a los adultos que debían ser humildes, que debían servirse unos a otros, que los jóvenes debían seguir el ejemplo de los hombres de edad, quienes les guiarían, se supone, con su ejemplo, ¿ya? Así que respetar a sus mayores era muy importante, escuchar a los que son más jóvenes también era muy importante. Así que había que ocupar esta virtud tan grande, ¿no? Que era la humildad, para admitir que cada uno, sea adulto, sea joven, puede aprender de los demás. Así que yo quiero, hermanos, enfatizar un poquito acerca de los ancianos. Me gustaría la idea de poder ayudar un poquito en esto de los ancianos. La verdad es que pocos pasajes muestran con tanta claridad como la importancia de los ancianos en la iglesia primitiva. De hecho, la palabra griega que los designa es presbíteros. Esa era la palabra. Y que ha dado la palabra, en este caso, varios derivados, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana y en general en los episcopales, que es en el fondo que son sacerdotes, pero ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento se suele traducir por anciano, ya, eso es, anciano, y es a ellos a los que Pedro dirige especialmente su carta, fíjate. Y a él, que era el principal de los apóstoles, él no duda, como decía, en llamarse compañero ministerio de los ancianos. Así que si vemos un poquito el trasfondo de la historia de los ancianos, que fue uno de los ministerios más antiguos e importantes de la iglesia, yo quiero comentarle algunos detalles. Por ejemplo, tiene un trasfondo judío. Esto de los ancianos tiene un trasfondo judío. Los judíos trazaban el principio de los ancianos desde los días en que los israelitas viajaban por el desierto hacia la tierra prometida. Llegó un momento en que la carga del liderato era tan pesada, era tan complicada, que para Moisés tuvo verse la necesidad de buscar ancianos para que le ayudaran. Y dice que se separaron 70 ancianos a los que se les concedió una participación, ¿no es cierto?, del Espíritu de Dios. Desde entonces los ancianos llegaron a ser una característica permanente en la vida judía, y los encontramos también como los amigos de los profetas en Segunda de Reyes capítulo 6, como los consejeros de los reyes en Primera de Reyes 20,
o también lo encontramos como los colaboradores de los príncipes en la administración de los asuntos de la nación. O sea, todos los pueblos, fíjate, todos los pueblos y todas las ciudades tenían sus ancianos, los cuales se reunían, no sé si algunos han leído esto, que se reunían a la puerta y dispensaban, de alguna manera ellos dispensaban justicia al pueblo. Vemos que los ancianos eran los administradores de la sinagoga y no predicaban, pero eran responsables del buen gobierno y que hubiera orden, ¿no es cierto?, en la sinagoga, y ejercían la disciplina sobre sus miembros. Los ancianos formaban una gran sección del Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos, ¿no es cierto? Y se les menciona regularmente con los sumos sacerdotes y los gobernadores. Y incluso vemos en Apocalipsis, vemos que hay 24 ancianos alrededor del trono. Así que los ancianos estaban entretejidos en la misma estructura de todo lo que era el judaísmo, tanto en los asuntos civiles como en los religiosos. De hecho, el cargo de anciano tenía un trasfondo griego también, especialmente en las comunidades egipcias. Encontramos que los ancianos eran los líderes de la comunidad y los responsables de la conducta en asuntos públicos, como los concejales, por ejemplo, en el caso de hoy día. Se encuentra que había una mujer que había sufrido un asalto y ella, apelando a los ancianos por justicia, entonces cuando se recogían los cereales como tributo por la visita de un gobernador, encontramos que los ancianos de los agricultores eran como los oficiales responsables. Ya los encontramos en diferentes partes, en los edictos públicos, en los alquileres de las tierras, los que recogían algunos impuestos. De hecho, los ancianos están por todas partes en el mundo de judío, ¿no? Así que, hermanos, entonces cuando volvemos a la iglesia cristiana, encontramos que el cargo de anciano era un ministerio muy básico, y Pablo tenía la norma de ordenar a ancianos en todas las comunidades en las que él predicaba. En todas partes colocaban ancianos por todos lados, ¿no es cierto? De hecho, en su primer viaje misionero, él ordenó ancianos en todas las iglesias. Dejó, en este caso Pablo hacía eso, dejó a Tito, ¿no es cierto?, en Creta para ordenar a ancianos en todos los lugares. Como dije, estaban también a cargo de la administración económica. Pablo y Bernabé, ¿no es cierto?, entregaron el dinero que se mandaba para aliviar a los pobres de Jerusalén, etcétera. O sea, es bastante interesante, ¿no es cierto?, observar un poquito cómo los ancianos tenían una increíble, ¿no es cierto?, increíble función en lo que era la iglesia. Ya, entonces podemos encontrar, hermanos, que dice: testigo de los padecimientos de Cristo, que soy yo también participante de la gloria que será revelada. Entonces Pedro estaba calificado, ¿no?, para hablar, porque él era un testigo de los padecimientos de Jesucristo. Ahora, que se dice que vio la tortura de Jesús y probablemente la crucifixión, y era un participante de la gloria de Jesús. Y posiblemente refiriéndose a la transfiguración. Recuérdese usted que Pedro estuvo ahí en la transfiguración de Jesús. Él estaba con Cristo en el jardín, ¿te recuerda? Él estaba con él cuando fue detenido, y estaba con él en la sala del sumo sacerdote. Si él lo siguió hasta la cruz, no lo sabemos. En realidad ahí no dice eso, pero los evangelios no establecen que Pedro estuvo personalmente en la crucifixión, ¿no? Solo se menciona que Juan estuvo especialmente ahí, ¿no? En este caso Pedro y otros apóstoles tal vez pudieron estar ahí, ¿no es cierto?, entre todos sus conocidos, ¿ya? Pero no dice la Escritura que él estaba ahí exactamente. Entonces, considerando que tal vez Pedro fue muy probablemente testigo del padecimiento de Jesús en la cruz, el recordatorio de eso haría su exhortación a los ancianos mucho más poderosa, ¿no?
mucho más poderosa. Es como si dijera, ustedes son los líderes por los cuales Jesucristo sufrió y murió, y yo lo vi sufrir. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces, ahora, le dice a los ancianos, le dice, por favor, necesitamos que apacienten la grey de Dios. En el fondo, a los pastores actuales o a ciertos líderes de la iglesia de hoy día, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, ¿ya? Y este fue el primer aspecto del liderazgo. Pedro parecía haber recordado las 3 partes de la comisión de Jesús para con él en Juan capítulo 21. Y en este pasaje vemos que Jesús le dice a Pedro que demostrara su amor por Jesús alimentando a sus ovejas en Juan capítulo 21. ¿Me amas, Pedro? ¿Te acuerdas cuando le dice, me amas? Apacentad mis ovejas. Entonces, un pastor espiritual hace su trabajo en 2 maneras principales. El primer trabajo era alimentar las ovejas, y de hecho Jesús enfatizó a Pedro, como dije en este capítulo, en Juan 21, y el otro trabajo también era atenderlas. No solo era alimentarlas, sino que había que atender las ovejas, la cual, ¿qué significa atenderlas? Significa que hay que guiarlas, hay que nutrirlas y hay que cuidarlas. Entonces, la herramienta más importante para el pastor de la grey de Dios es un corazón, en el fondo, como el corazón de Jesús. Uno que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. O también uno que se preocupa por ellas de una manera genuina y está interesado en ellas. O sea, las ama de verdad. A veces no es fácil amar a todas las ovejas, pero tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo con todo nuestro corazón, ¿no? Para Pedro también el trabajo de ser un pastor también podría ser entendido como un capataz, una especie de capataz. Y esta palabra de liderazgo proviene de la iglesia, de la cultura griega, ¿no? Y se refería a alguien que vela por alguien, una especie de gerente, una especie de supervisor, alguien que está ahí pendiente de la situación. Y cuando él dice no por fuerza, voluntariamente, los pastores no deberían de hacer su trabajo por fuerza, obligados. A veces he escuchado a algunos ministros decir, yo no quería estar acá. Pero yo les invito, les animo de que estar al frente de una grey, yo diría que es uno de los privilegios más preciosos que Dios le puede dar a un líder, ¿no? Y les dice que no sea por fuerza, sino... No podemos hacer por fuerza, así como que odiamos a la gente, sino que deben ser por el servicio que queremos darle a Dios y a su pueblo voluntariamente. Entonces, desde un corazón que ama las ovejas y que quiere servirlas. Así que es muy hermoso ver a un pastor amar a su gente de todo corazón. Como dije, a veces estamos al debe, a veces abandonamos algunas ovejas, a veces... vamos detrás de otras que son más, que nos aportan más cosas, pareciera, y eso es una realidad, así que tenemos que tener cuidado con ese tema, hermanos. Ninguno, cuando dice voluntariamente, Meyer, por ejemplo, dice que ninguno de los soldados de Dios son mercenarios u hombres presionados. Todos son voluntarios, dice Meyer. Debemos de tener un corazón de pastor si vamos a hacer el trabajo de un pastor. ¿Okay? Entonces, hermanos, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, decía Pedro. Entonces, los pastores no deberían de hacer su trabajo por ganancia deshonesta. Cuando hablamos de la ganancia deshonesta es porque era su motivo para servir como pastores. Al contrario, ellos deben de servir con un ánimo muy pronto, dispuestos a servir sin importar la recompensa que podamos tener o la compensación financiera. Entonces podría, ¿no es cierto?, el oficio de un obispo en los primeros días y en el tiempo de persecución ser un oficio lucrativo, que no el Espíritu de Dios guió al apóstol a hablar estas cosas en lugar
para la posteridad, más bien para ese tiempo? Era un poco la pregunta que hace Clark. Dice, ¿antiguamente sería así? Bueno, sí, había mucho falso maestro que andaba detrás del dinero, de lo que le podían dar. Yo creo que era obviamente es para todos los tiempos. Y decía Pedro, no tengan señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino sean ejemplos. Ya los pastores no deben hacer su trabajo con señorío porque las ovejas no les pertenecen. O sea, nosotros somos así como una especie de mayordomos nada más. No somos dueños de las ovejas. Ellas están a nuestro cuidado. Y debemos servir de ejemplos para ella. Ellos, de hecho, de alguna manera, ellos se van así como amalgamando, podría decir yo, se van fusionando, por así decirlo, como sus pastores, como sus líderes. No tenemos que ser dictadores, tenemos que ser ejemplos para ellos, ¿no? Entonces aquí demuestra que en la mente de Pedro los pastores tenían autoridad muy importante y significativa en la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, si el oficio del pastor era tan importante, ya que el pastor no gobernaba ni guiaba, entonces había muy poco potencial para tener señorío. Entonces, pero como Pedro da este aviso, demuestra que sí había potencial para tener señorío. De alguna manera había pastores que se enseñoreaban de sus ovejas y eran, ¿no es cierto?, y mandaban a hacer cosas que no correspondían y la gente les seguía, ¿no? Entonces el hecho preocupante es que los pastores, cuando habla de ser ejemplo de la Grey, tengan la intención de serlo o no. Es interesante ver cómo la congregación, como dije, tiene y toma la personalidad de su pastor, ya sea en lo bueno o en lo malo. Así que es tan importante que hoy día los líderes sean íntegros, sean enteros, completos, parecidos a Cristo. De hecho, Dios ha asignado las diversas partes de su preciada posesión para su cuidado personal. Entonces, por ejemplo, la idea es que Dios ha confiado la responsabilidad de lo espiritual de ciertos individuos a pastores particulares. Es increíble cómo Dios coloca ciertos mentores en la vida de las personas, en la vida de la gente. Así que es muy interesante eso, hermano. Ahora, también habla de una recompensa a los líderes de la iglesia. Es decir, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, en este caso, Pedro les recuerda a los pastores de la iglesia, hermanos, que un día darán respuesta a su príncipe de los pastores. O sea, en este caso, nosotros tenemos un jefe, tenemos un príncipe de los pastores, quien querrá saber qué pasa o qué sucedió con su Grey o qué sucedió con su gente, ¿no? Así que es importante reconocer que nosotros somos los comisionados para guiar las ovejas de Jesús. Pero Él es el pastor, no se olviden de eso. Él es el obispo, ¿no? Y en este sentido el pastor cristiano no trabaja para las ovejas, sino que trabaja para el príncipe de los pastores. Así que en ese sentido nos dice también que recibiremos una corona incorruptible de gloria. Y a los pastores fieles se les promete, ¿no es cierto?, una corona incorruptible de gloria, pero no como la corona de hojas que se les daban a los campeones olímpicos de aquella época, sino que es una corona incorruptible. Así que, pero también damos gracias a Dios porque las coronas no solo son para los pastores, sino para todos aquellos que son fieles a Jesús, ya, y para quienes Dios les llama a hacer ciertas cosas y son fieles en hacerlas. Así que, hermanos, luego pasamos ya a los versículos 5 al 7, cuando dice, hermanos, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos pues bajo
la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que aquí hay una exhortación tanto a los jóvenes como a los adultos, que lo voy a detallar un poquito más. Y Pedro comenzó esta palabra de humildad, fíjate, con los jóvenes comienza, en contraste con los ancianos a los que él se había dirigido inicialmente. Entonces, pero él se dio cuenta prontamente que esta aplicación era para todos. Esta palabra de ser sumisos unos a otros y de revestirnos de humildad aplica para todos, no para algunos. Entonces, pero tal vez especialmente para los jóvenes, ¿ya? Cuando dice de revestido de humildad, es demostrado por medio de la sumisión. Claro, la humildad se demuestra a través de la sumisión. O sea, que es la habilidad de guardar alegremente nuestra propia agenda para Dios. ¿Ya? Aún así, si la agenda de Dios es expresada por medio de otra persona, ¿no? Entonces, todos, dice, significa, hermanos, que esto es para todos, no para algunos, sino que para todos, ancianos, jóvenes, esfuércense todo lo posible para servir uno a otro. Dejen que el pastor se esfuerce en servir a la gente y la gente en servir a los pastores, y que no haya ninguna contención, sino que hagan lo máximo. ¿Para qué? Para obligarnos a sí mismos y aprovechar todo lo demás. Que, ¿no es cierto?, presionarnos nosotros, ¿no es cierto?, hacer esto, de humildemente someternos unos a otros. Y cuando habla de revestidos de humildad, hay una palabra aquí que es muy interesante, que es la palabra revestidos, y se traduce a una palabra muy rara que se refiere a un esclavo poniéndose un mandil. Un mandil era una especie de delantal de cuero, por así decirlo, y que se lo colocaba para hacer cierto trabajo. O sea, antes de servir, así como lo hizo Cristo, ¿no es cierto?, cuando Él se dispuso a lavar los pies de los discípulos. Él se ciñó una toalla, digamos, o un paño, ¿no? Y de hecho hay algunas marcas de humildad, que es, la humildad tiene que ver cuando nosotros queremos realizar los servicios más bajos y pequeños en amor a Jesús, o estar conscientes de que no podemos hacer nada apartados de Dios. La voluntad de ser ignorados, en este caso, por el hombre. No tanto como el odiarse a sí mismo o despreciación como individuo mismo, sino verdaderamente centrarse en otros en vez de centrarnos en nosotros mismos. Eso tiene que ver mucho con la humildad, ¿ya? Porque Dios dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces aquí vemos que la humildad, hermanos, es esencial en nuestra relación con Dios. Si queremos caminar en la gracia de Dios, que es un favor no merecido, ¿ya? Entonces debemos de despojarnos de nuestro orgullo y ser humildes, no solo para con Él, sino para con todos humildes. Cuando habla de resistir, este verbo vivamente imagina a Dios como uno que se establece en orden de batalla contra tales individuos, digamos. ¿Ya? De hecho, la gracia, ¿no?, y el orgullo son enemigos eternos. El orgullo demanda que Dios me bendiga en base a lo que yo pienso, en base a lo que merezco. Pero la gracia solo tratará conmigo en base a lo que Dios es, que en este caso Él es amor, no en base a algo que yo tengo, ¿ok? Entonces el orgullo es uno de los pecados más detestables, fíjate, hermanos. No obstante, encuentra alojamiento en ciertas almas que a veces son muy serias, y aunque hablamos de él con un nombre más ligero, a veces le llamamos independencia, a veces le llamamos confianza en sí mismo, no siempre lo discernimos ya en el sentimiento herido, ya el cual se retira en sí mismo, ya entonces estamos orgullosos, que decimos, a veces comentamos esto, estamos orgullosos de ser humildes, orgullosos de nuestra humildad. Entonces vano de nuestra, esto es una cosa vana, ¿no es cierto?, de nuestra mansedumbre, ¿no? Entonces nos preguntamos si los demás nos están admirando por nuestra humildad. ¿Te fijas? Siempre está ese problema, ¿no? De que, o cuando enseñamos más o menos importantes
cosas interesantes, cosas buenas, bonitas, que la gente nos alaba, qué sé yo, tenemos esa tendencia de sentir ese orgullo. Entonces, si estamos dispuestos a hacer nada, Dios hará algo de ti. O sea, si nos reconocemos que somos nada ante Dios, Él siempre va a preocuparse de ser algo de nosotros. Entonces el camino hacia la cima es una escalera, ¿no es cierto? Y que empieza desde abajo. Nunca ha empezado desde arriba. Entonces, de hecho, en la iglesia de Dios, el caminar para subir es bajar, no es al revés. Entonces, pero el que es ambicioso de estar en la cima, ya en poco tiempo se va a encontrar que está pisando fondo. Así que por eso que tenemos que ir todo de abajo, en el momento indicado, momento preciso, no anhelar ser famosos por alguna razón, porque eso es pura chaya nomás, ¿no? Así que Dios nos ayude, hermano, porque dice, porque Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, si Dios nos tiene en un lugar de humildad en este momento, donde muy poca gente nos ubica o muy poca gente nos escucha, debemos de someternos al plan de Dios. Dios, si así lo quiere, bien. Él sabe que cuando fuere tiempo nos exaltará. Y si es necesario, sí. Si no, no. Y aunque a veces pensemos que conocemos el tiempo, a veces mejor que Dios. Así que tenemos que tener cuidado de no levantarnos más de la cuenta, de no tener un concepto más alto del que debemos tener. Y en ese aspecto, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. De hecho, la humildad verdadera se demuestra cuando tenemos la habilidad de echar nuestra ansiedad sobre Dios. ¿Ya? Es una presunción orgullosa, hermanos, el llevar las cosas a nuestra propia preocupación y el tratar con cosas que Dios ha prometido que Él tratará. O sea, hay que aprender a dejarle la carga al Señor. Si hacemos caso, en este caso, de la orden aquí en 1 Pedro 5:6, y verdaderamente nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, tendremos mucho menos preocupaciones para echar sobre Él, ya como se nos invita, ¿no? En el versículo 7, ¿no? Las preocupaciones, en este caso sobre la codicia, la ambición, la popularidad, todas se evaporan bajo la orden de humillaos. Cuando dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga, nos ayude, que mañana podamos seguir y continuar con esta segunda parte de este capítulo, que es muy interesante. Vamos a seguir tratando un poquito acerca de esto de la humildad, acerca de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y así vamos a seguir más adelante para que Dios nos dé esta enseñanza tan rica y de tan apoyo para nuestras vidas. Así que, hermanos, el Señor bendiga sus vidas, el Señor sea con ustedes en este tiempo, y ánimo a aplicar la Escritura, se ha dicho, a ser hombres humildes, a ser hombres mansos. Si tenemos un cargo, si somos pastores o somos líderes de alguna manera, ya sea de jóvenes, de adultos, o sencillamente hay gente que nos sigue, hermanos, seamos hombres que demos el ejemplo, que seamos hombres, ¿no es cierto?, que seamos honestos con ellos, íntegros, que no intentemos señorearnos de ellos, porque las ovejas no son nuestras, son del Señor. Un abrazo, Dios bendiga sus vidas, y estamos encontrándonos ya en una próxima oportunidad. ¿Ya? Bendiciones, hermanos, Dios bendiga sus vidas.